Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Entérese durante los siguientes 15 minutos. Transitando yo por la ciudad de Ensenada, me abordó un testigo de Jehová de nombre Martín. Su mamá lo acompañaba en la labor de la predicación. Ella es una señora de edad avanzada y estaba sentada en una silla, en una acera, saludando a los transeúntes y repartiéndoles literatura. Martín se adelantó y me ofreció el folleto titulado ¿Quién es Jesucristo? Yo aproveché para preguntarle lo siguiente: si la salvación es un don gratuito y no es por obras, ¿por qué los testigos de Jehová afirman que están trabajando para granjearse la salvación? Martín es una persona de un espíritu agradable, muy honesto, muy abierto, y sostuvimos una plática muy interesante. En Efesios 2, verso 8 y 9, dice a la letra: por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga base para jactarse. Escuchemos la respuesta que él me dio cuando yo le cité esta escritura. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede llevar un tratadito, amigo? Okay. Esa preguntita, ¿quién es Jesucristo, verdad? A veces las personas confunden en cuanto a quién es ese ser tan importante, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y pues muchos incluso lo ponen como hasta las personas que andan mal, ¿verdad? Se lo ponen en tatuajes, porque de alguna manera respetan el poder que tiene, pero pues vuelvo a lo mismo, confunden la realidad de qué es lo que desea Jesucristo y quién es. ¿Cuál es? ¿Usted lea la Biblia? Sí, yo leo la Biblia. ¿Cuál es la obra más importante de Jesucristo? Predicar las buenas nuevas, la predicación de las buenas nuevas. Esa es la obra más importante, Sí. de Él. Sí, dice, a eso he venido. Dijo en la Biblia, dice, a eso he venido. Aunque él realizó ciertas cosas como curar, levantar muertos, pero para él lo más importante era hablar del reino de su Padre, hablar del reino de Dios, porque mediante esa predicación las personas podían salvarse, es decir, no salvarse en sentido de que pudieran vivir más ahora, sino que podían granjearse la aprobación de Dios para vida eterna. Granjearse. ¿Sí? ¿Que no la salvación es gratuita? No. ¿No es gratuita? No, la tiene que conseguir uno. Notemos la doctrina que tiene implantada Martín en la mente. Es lo que le han enseñado los testigos de Jehová. Él me presenta a Jesucristo como un predicador del reino. No me lo presenta como el que dio su vida en la cruz para el perdón de los pecados de los hombres. El punto número 2, él dice que la obra de Cristo, la predicación de Jesucristo, fue para que las personas pudieran granjearse la aprobación de Dios para vida eterna. Es decir, la obra que Cristo hizo en la cruz es postergada y puesta en un futuro allá, que el testigo de Jehová todavía no ha alcanzado, sino que él tiene que granjearse la aprobación. Sin embargo, la Biblia enseña que nosotros ya fuimos justificados en Cristo Jesús. En Romanos 3, verso 23 dice: porque todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios,
y es como dádiva gratuita, que por su bondad inmerecida se les está declarando justos, mediante la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Es decir, la salvación es gratuita, Cristo pagó el precio. Sin embargo, aquí tenemos a Martín con la doctrina de los testigos diciéndome literalmente que no, que la salvación no es gratuita, que él tiene que granjearse, es decir, conseguir la salvación. Hablar del reino de Dios, porque mediante esa predicación las personas podían salvarse, es decir, no salvarse en sentido de que pudieran vivir más ahora, sino que podían granjearse la aprobación de Dios para vida eterna. Granjearse. Sí. ¿Que no la salvación es gratuita? No. ¿No es gratuita? No, la tiene que conseguir uno. O sea, Dios ¿Cómo la consigues? Mediante poner en obra lo que Dios dice en la Biblia. En Efesios 2 dice, por gracia sois salvos. ¿Pero qué tiene que hacer para aceptar al Salvador, ¿no? Es pues eso, no es gratuita, tenemos que hacer algo, ¿no? No, pero aceptar un regalo es aceptarlo. O sea, si tú me dices, te voy a regalar esta Biblia, pues sí, que yo no voy a trabajar por ella, me la vas a regalar. Pues. Pero ¿cómo acepta uno algo? ¿Cómo? Nomás lo recibes. Y si nosotros recibimos lo que Jesús nos da, ¿cómo vamos a actuar en cuanto a ese? Nada más recibirlo en tu corazón como el Salvador. Por eso te preguntaba si la obra de Cristo, ¿cuál era la obra más importante? Tú dices que predicar. Sí, pero fíjese lo que dice. La obra de Cristo, ¿qué no es dar su vida por el pecador? Bueno, eso ya lo hizo. Ahora. Pero era la más importante, ¿no? Que Él diera su vida por el pecador. Pero si da su vida y las personas por las que da la vida no hacen esto, mire, entonces ¿de qué sirve? Dice aquí, porque tanto amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito, como usted dice, para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sí. Entonces, pues Él dio su vida, pero ¿qué nos falta a nosotros? Poner fe en creer, ¿no? Creer que dio su vida. Sí. La obra más importante de Jesucristo era salvar al pecador, ¿no? Dar su vida, o sea, para contrarrestar el pecado de Adán. Sí, porque si yo pregunto ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Entonces, se había perdido mediante el pecado original. Nunca he podido yo comprender cómo los testigos de Jehová van a ser salvos. O sea, mi pregunta es, si Cristo ya dio su vida en la cruz, ¿tú ya eres salvo? No. ¿Por qué no? Porque necesito ejercer fe en Él. Ejercer fe. ¿Para ti qué es ejercer fe? Creer lo que Él hizo y vivir de acuerdo con lo que Él hizo. O sea, ¿Y ya lo estás haciendo? Procuro. ¿Y ya eres salvo entonces? No. ¿Por qué no? No va a ser salvo uno hasta que no haya aguantado hasta el fin, como dice la Biblia. Pero el que haya aguantado hasta el fin será salvo. ¿Qué tiene que aguantar uno? ¿Qué cree usted que dice la Biblia que tiene que aguantar? ¿Dónde está ese verso? Sí, lo que no, es que he platicado con varios y yo les digo, si Jesucristo es el Salvador y dio su vida, ¿tú por qué dices que no eres salvo? Pues sí entiendo lo que quiere decir. ¿Cómo son salvos ustedes? ¿Cómo? Ahorita no somos salvos. ¿Ustedes no son salvos? No. Tenemos que demostrar la fe en Jesucristo y en su Padre para poder ser salvos. Notemos las frases de Martín. Ahorita no soy salvo, tengo que demostrar la fe en Jesucristo para poder ser salvo. Bueno, la Escritura nunca dice, demuéstrame la fe para que seas salvo. La Escritura dice en Hechos 16, verso 30, aquel carcelero dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es que la salvación es por creer en Cristo Jesús. Imagínese usted a un hombre en un abismo con un pie quebrado y usted es el Salvador
usted llegó para salvarlo y le dice, demuéstrame primero o después te salvo, o quiero que me demuestres tu fe. Lo único que puede hacer este hombre es confiar en usted y aceptar el lazo que usted le aviente y confiar que usted tiene fuerzas para poder salvarlo. De la misma manera ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Aquel carcelero creyó y se bautizó él y toda su casa, porque la salvación es una dádiva de Dios inmerecida y gratuita, y está cercana de cada hombre y mujer en su boca y en su corazón. En Tito 3, 4 y 5 dice, Él nos salvó, no debido a obras de justicia que nosotros hubiésemos ejecutado, sino según su misericordia. La versión del Nuevo Mundo. Pero los testigos de Jehová le han implantado a Martín la idea de que él tiene que demostrarle a Dios, hacer méritos para ver si lo salva. Como ahorita no somos salvos. Ustedes no son salvos. No. Tenemos que demostrar la fe en Jesucristo y en su Padre para poder ser salvos, porque dice la Biblia. ¿Cuándo vas a ser salvo tú? Pues todavía se va a ver cuando Él traiga cuando Dios ejecute su juicio contra la humanidad. Ajá. Se va a demostrar si yo soy salvo o no. ¿Por qué? Porque por sus obras vamos a demostrar nosotros. Entonces no estás seguro tú. Yo no estoy seguro. Nadie puede estar seguro. Entonces la obra de Cristo no fue segura. No, sí. Lo que Él hizo es seguro. Ajá. Pero yo estoy hablando en cuanto a mi persona. En cuanto a mi persona. Porque mira, si hablamos de salvación, ¿no? Vamos a decir que este niño se está ahogando en un lago, ¿no? Sí. Se está ahogando. Yo soy el salvador de él. Pues yo me lanzo, lo agarro de las greñas para que no me ahogue. Sí. Y lo saco. Él fue salvado por mi acción. Ajá. ¿Él qué puede darme o cómo me puede pagar? Nada. ¿Esto por qué dices que estás gastando la salvación? No, porque es diferente, esa es la instrucción a lo que hizo Jesucristo, es diferente. ¿Cómo se aplica la obra de Cristo? ¿Cómo se aplica a tu vida? Pues si Él murió y pagó los pecados, ¿cómo se aplica? ¿Cómo dice? Vamos a volver al principio. Ajá. Él dio su vida para que las personas pudieran tener esperanza a la salvación que Él trae mediante el Pero ¿por qué incluyes la palabra esperanza? Si el texto no dice para que tuvieran esperanza, sino dice el que creyera en Él será salvo. Notemos cómo Martín introduce la expresión extrabíblica para que la gente tuviera una esperanza. La Biblia nunca dice que Jesús murió para que la gente tuviera una esperanza. La Biblia dice en Tito 3:5, Él nos salvó. No dice nos salvará o nos dará esperanza, no, dice Él nos salvó, no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado, sino según su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por Espíritu Santo. No dice que nos salvará, no dice que nos dio una esperanza de salvación, sino que dice nos salvó. Pero ¿por qué incluyes la palabra esperanza? Si el texto no dice para que tuvieran esperanza, sino dice el que creyera en Él será salvo. Entonces todo el que cree en Cristo será salvo. Pues dice la Biblia, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa creer en Cristo? Creer significa acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Ajá. ¿Verdad? Tu sangre fue derramada para que mis pecados sean perdonados y lo acepto en mi vida. Exactamente, es correcto. Entonces, ¿por qué dices Pero, tú que no eres salvo? Pues? ¿Usted cree que una persona que acepte y diga eso y viva su vida pues como cotidiana, su vida quizá hasta sea una persona que no se porte muy bien, hasta que robe, en fin, ¿usted cree que porque ya aceptó Cristo se salve? No, la persona, bueno, la experiencia que yo tengo, cuando la persona acepta a Cristo, su vida cambia. Pues eso es lo que le quiero decir, eso es lo que creía yo que no entendía usted, pero... No, sí entiendo. Sí. Pero aquí hay una diferencia, pues, si yo acepto a Cristo, mi vida cambia.
Yo digo, soy salvo por la obra de Él. Nunca voy a decir, pues va a ver si me salvo. No entiendo por qué tu inseguridad, pues. Mire, la inseguridad uno es porque es imperfecto. Y mientras que no venga la perfección por medio del rescate de Cristo, cuando El rescate. sí,